Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a las mañanas de Intereconomía Televisión. Hoy vamos a hablar de esos grandes olvidados, de esos marginados de nuestro cuerpo. ¿A quién me refiero? A nuestros pies. Sin ellos no tendríamos capacidad de movimiento, seríamos estatuas. A partir de ahora, con el calor y con diversas patologías, nuestros pies sufren. Vamos a ver qué problemas tienen nuestros pies y qué solución merecen esos problemas. Nos visita el jefe de especialistas del Sanatorio de los Pies. Un gran podólogo, un gran amigo de esta casa, al frente del Sanatorio de los Pies, José Luis Pradillo Jr. Don José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, don Emilio Javier. Ay, los pies. Algunas señoras lo observamos en la playa, en la piscina, incluso los esconden, los tapan. A veces son los grandes olvidados. Sí, no tienen que tener ningún miedo a ello, tienen que enseñar los pies, es una de las partes más importantes del cuerpo, no solo porque nos lleven de un lado a otro, que es muy importante, es la base del aparato locomotor, sino que también están relacionadas con un montón de aparatos que puede ser el digestivo, el vascular, que en un momento determinado nos va a dar pues esa calidad de vida. Parece un detalle sin importancia, pero cuando una persona entra en urgencia, precisamente, el especialista en ese somero reconocimiento también se fija en los pies, esos pies hinchados, abotargados, que pueden decir muchas cosas. Ahora mismo, los pies de los españoles, ¿cómo están? ¿Vamos al podólogo o no vamos? Bueno, cada vez se tiene un poco más de cultura, cada vez se tiene un poco más de educación en la salud y por lo tanto cada vez parece que se van cuidando un poco más los pies, que es muy importante además. Hay gente que dice, hay chicos que dicen que no hay quien se case. No es porque no le guste la chica objeto de sus deseos. ¿Usted se cree, don José Luis, que se puede uno casar cuando ellas se ponen 15 centímetros de tacón? ¿Qué opina un podólogo de los tacones? Pues en principio creo que está claro que en exceso es malo. No ya porque en un momento determinado creamos que nos podemos fastidiar el pie, sino nos fastidiamos más partes del cuerpo, creamos una artrosis prematura de rodilla, una mal colocación de cadera. Pero bueno, también hay que tener claro que plano también es malo. O sea, quiere decir, hay que tener en las mujeres un punto intermedio, una mesura, un tacón de 3 centímetros, 4, que en un momento determinado nos va a albergar la colocación idónea del pie. Más de 4 centímetros pueden empezar los problemas ahí, Empieza ¿no? a ser patológico. Es bueno también llevar en el coche, en cualquier momento, un zapato bajo para que el pie descanse. Estamos observando un cuadro muy importante donde se detallan los principales problemas que suele padecer el pie. En líneas generales, rozaduras, ampollas, exceso de sudoración, sequedad de la piel y hasta infecciones cutáneas. ¿Qué opinión le merece? Pues muy acertadas además. En principio sí que las podríamos clasificar a lo mejor que las rozaduras, las ampollas y el exceso de sudoración se producen sobre todo en épocas de verano, en cuanto desprotegemos el pie, Sí. que viene de estar tapado con medias a llevar unas sandalias y que por lo tanto lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a empezar una lucha entre nuestra piel y la piel de un zapato, en caso de que sea piel, y por lo tanto tenemos que tener pues, un cuidado muy especial, una atención muy especial sobre la piel para evitar esas rozaduras y esas ampollas. Con respecto al exceso de sudoración, pues existen pues, varios puntos en el que puede ser desde un mal calzado, que en un momento determinado son pieles, o mejor dicho, plástico, que en un momento determinado evita que transpire, hasta en algunos casos alguna patología que podríamos ya denominarla hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración que se suele dar en algunas personas. Hay gente que no sabe quedarse ya con el sudor de los pies, claro. Entonces lo que hay que hacer es también tratarlo, ir al especialista, ver si en un momento determinado se puede mandar una serie de medicamentos para reducir esa sudoración. No eliminar la transpiración nunca. Nunca, porque además es que resulta que es un mecanismo lógico de desecho, ¿no? Igual que vamos al baño, igual que pues, y sudamos por las axilas, sudamos también por los pies y eliminamos toxinas. Mi compañera, como se dice en la tele, mi compañera Antía Vasallo nos quiere dar un pie a su comentario, don José Luis. Vamos con unos datos porque casi el 85% de la población sufre algún problema en los pies. La mayoría de la gente no le presta importancia, pero estas molestias pueden llegar a convertirse en algo más serio y más complejo de solucionar si no le ponemos el remedio adecuado a tiempo. Las deformaciones y las dolencias constantes en los pies pueden llegar a impedir que realicemos nuestras actividades diarias. Las patologías más frecuentes en los pies son juanetes, callos, dedo en garra y dedo en martillo. Bien, vamos a explicar en primer lugar lo de los juanetes. Vemos un pie con un juanete. Qué rabia les da, ¿verdad? Los que tienen juanetes. ¿Eso tiene remedio? Muy claro. Vamos a ver, primero hay que ver
en qué grado está la deformidad, si es flexible, si es rígida, más que nada porque hay que tener en cuenta que es una deformidad ósea, o sea, quiere decir, es una protuberancia ósea, un bunion que se llama, que en un momento determinado sale de la primera cabeza metatarsofalángica, y principalmente creo que nuestra función es aliviar la sintomatología. Más que decir, vamos a dejar el pie bonito, es aliviar esa sintomatología. ¿Pero eso ha salido por un mal calzado o por qué? Eso principalmente sale por un mal calzado. Quiere decir, un mal calzado en un momento determinado hace que estrecha la punta, se estrechan los deditos y por lo tanto se deforma ese tipo de articulaciones. O sea, si maltratamos el pie pueden salir juanetes con los años. Exacto. Sí que es cierto que existen unos factores en un momento determinado biomecánicos más próximos, por ejemplo, una colocación del medio pie pues en una colocación mala, una pronación, que en un momento determinado hace que esto se vea producido o aumentado. Bueno, vamos a hablar también, si le parece, don José Luis Pradillo, que está al frente de ese equipo maravilloso del Sanatorio de los Pies en Madrid. Vamos a hablar de algo que tiene, casualmente quien le habla no tengo la suerte de no padecer eso, padezco otras cosas, lo de las callosidades. Se hacen burradas, creo, don José Luis. Sí, bueno, en principio hay que tener claro que lo que es las callosidades en sí, la piel engrosada es una defensa del organismo para defenderse de un exceso de presión o de fricción. Cuando atravesamos ya la barrera en la que empieza a ser una defensa, empieza a ser una agresión, quiere decir la propia dureza agrede al cuerpo, es cuando en un momento determinado hay que intentar prestarle más atención de lo debido. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas. Esos tratamientos no se deben de hacer en casa. ¿Cuchillas? Nada. Esos tratamientos, es un crimen, ¿eh? Es un crimen más que nada porque hemos visto verdaderas escabechinas, septicemias y bueno, infecciones bastante graves. Gente que se ha podido jugar la vida, y hay que decirlo, con principio de septicemia, infección en la sangre. Y por lo tanto lo que hay que tener es un poquito de cuidado. Al igual que en un momento determinado ciertos productos farmacológicos. Esos deditos que están en garra, retorcidos, ¿no? Que no terminan de ser flexibles, que están engurruñidos, como dicen en Andalucía, ¿se acuerda usted, Sí. don José Luis? Eso, dedo en garra y dedo martillo, explíquelo. Bueno, existe un tercer dedo que se llama dedo en mazo, que no está aquí, pero en principio vamos a ver que el dedo en garra muy bien colocado son las dos interfalángicas en flexión plantar, mientras que en el dedo de martillo tenemos la interfalángica proximal en flexión plantar y la interfalángica distal en flexión dorsal. En cualquiera de los dos casos son deformidades óseas que se dan pues, por un mal calzado o incluso por la colocación de esos dedos. Cuando en un momento determinado tenemos el dedo gordo, el juanete empujando, pues se van colocando los dedos y se van arrugando. Todo esto también tiene algún compromiso de tejido blando, piel, extensores. Estoy apuntando que la mayoría de los problemas se derivan del mal uso de un zapato inadecuado. Bueno, hay que moverse. Vale para nuestra circulación de la sangre, para estar en forma, para nuestro tono vital, hay que moverse. La necesidad de caminar también. ¿Qué haríamos nosotros? Decía yo antes, seríamos, siéntese por favor, don José Luis Pradillo, el jefe de especialistas del Sanatorio de los Pies. Y estamos en la mesa también con don José Luis Pradillo Padre, al frente de esa empresa legendaria, centenaria, dedicada con su calzado al bienestar de esas personas que no tienen una enfermedad de los pies, pero que sufren de los pies, ¿verdad, don José Luis? Así es, Emilio Javier. Llevamos 125 años, somos la cuarta generación, cuidando los pies de los españoles y en especial de los madrileños. Pues hay que calzarse bien, don José Luis. Le doy paso al podólogo, a su hijo, acerca de una llamada. Empieza la consulta. ¿Está preparado? Sí. Como si estuviéramos en el Sanatorio de los Pies. Vamos a ver, Paqui desde Barcelona. Paqui, a sus pies, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pasa? Pues mire, yo hace hoy 7 meses que me operaron de un juanete y dedo martillo, y la operación fue bastante bien, pero al cabo del mes vi que uno de los dedos que me habían operado pues no tiraba. El dedo se había quedado más martillo que estaba antes. Fui a mi cirujano y me dijo que es que había habido un pequeño problema, que uno de los tornillos que me habían puesto y las plaquitas se me habían enganchado a un tendón. Entonces yo lo que quisiera saber es que me tienen que volver a operar, pero si esa operación ahora que me han de hacer es segura, si he de esperar mucho más tiempo para que me la puedan hacer, y por qué el juanete se me ha vuelto a deformar más que antes lo tenía. Don José Luis. A ver, mira, Paqui, en principio
no son cosas que suelen pasar, puede pasar, en la cirugía no está todo asegurado, pero en principio sí que a la hora de retirar esos tornillos se pueden acabar esas molestias y se vuelve a colocar ese dedo en garra. Luego, con respecto al tema de la deformidad del juanete, habría que valorar si en el posquirúrgico, en un momento determinado, se ha hecho pues, un uso inadecuado del calzado. La cirugía, dígame. No, yo digamos estuve más de un mes y medio con el zapato este ortopédico, el del tacón invertido, y después ya me lo quité cuando me dijeron, pero yo creo que se me ha vuelto a deformar a consecuencia de que ando muy mal, porque yo voy coja. Entonces la posición de mi pie no es correcta, sí, y entonces pienso que ha podido ser de eso. esas personas también que parece que desgastan, se observan el tacón, hombres también, deben andar mal porque hay un tacón desgastado solamente por un lado. Bueno, conteste el podólogo. No, en principio habría que valorar realmente el caso, habría que mirar las radiografías, habría que hacer unas pruebas y ver si realmente se ha debido pues, a un camino antiálgico que suele suceder pues, en el posquirúrgico. Huimos de manera inconsciente del dolor y por lo tanto empezamos a caminar y a deambular mal. Entonces, en principio, también habría que valorar todas las pruebas posquirúrgicas, ver cómo se ha llevado a cabo, pero normalmente, y por regla general, las intervenciones quirúrgicas suelen salir bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿usted cree que ahora cuando me vuelvan a operar el dedo me quedará correcto? Depende, si es que el problema está en que depende de cómo esté, habría que mirar las placas, pero yo creo que sí. Yo creo que en principio ese tipo de problemas que son, más bien se fibrosan los extensores y se fibrosan los flexores y suelen ser consecuencia de esas agresiones, porque al fin y al cabo una cirugía es una agresión, entonces son consecuencia de esas agresiones que se llevan a cabo en los tejidos blandos. ¿Y cuánto tiempo me tengo que esperar, más o menos, cree usted, para volver a hacerme la cirugía? En principio yo creo que podría hacérselo ya, no es cuestión de esperar. Cuanto más espere, más va a estar fibrosado y más difícil luego va a ser a la hora de mover todas las partes blandas. Muchas gracias, Paqui. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Paqui desde Barcelona, pues pasear por Barcelona es una maravilla. Tenemos otra comunicación para nuestro podólogo José Luis Pradillo. María Antonia desde, bajamos en el mapa, Valencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, María Antonia. Mi pregunta era que las uñas de los pies me duelen mucho y fui al podólogo porque tengo dentro de las uñas como si fuera una carne crecida para ver si eran hongos, que me hiciera el análisis o lo que fuera, si eran hongos. Muy bien. Y me dijo que no, que eso era cosa ya de la edad. Y la verdad que la edad que tengo no creo yo que sea para eso. A ver qué le dice el podólogo y añado yo algo. Hay gente que tiene eso que se llama uñas feas por distintos motivos y eso también tiene arreglo. Sí, bueno, va a estar implícita en la respuesta a María Antonia, que realmente para eso creo que es indiferentemente la edad, no me importa la edad que tenga usted. Nos podemos encontrar personas muy jóvenes con las uñas feas y personas mayores con las uñas muy bonitas. Poco va implícito en varias cosas. Primero, me gustaría saber si realmente le han hecho una prueba que es un cultivo para ver si es un hongo o no. Es la única prueba que nos da fehaciente de que si son hongos o no. No me la han hecho. Bueno, pues lo primero que debería hacer en principio es eso, ver si esos son hongos o no con un cultivo, para que le digan si es un hongo y, por supuesto, en el caso de que sea un hongo, qué tipo de hongo. Bien. Y luego, con respecto a ese tipo de fealdad que se puede presentar en ciertas uñas, pueden ser debidos, si no son hongos, a malformaciones matriciales. Los traumatismos o microtraumatismos de repetición que se van produciendo en las uñas a lo largo de nuestra vida, pues por un calzado estrecho, volvemos al calzado, o me da igual si hay gente que se dedica a ciertas actividades, por ejemplo, normalmente los deportistas de élite suelen tener las uñas bastante destrozadas por este tipo de circunstancias, pues se terminan malformando. La matriz, que es la raíz de la uña, tiene memoria y va guardando esos traumatismos y por lo tanto el crecimiento se va a ver cambiado en morfología, en textura, en color e incluso en grosor. Con respecto al dolor, ni los hongos suelen producir molestias a nivel de las uñas, no estoy hablando a nivel dermatológico, los hongos en las uñas no suelen provocar molestias, entonces lo que habría que hacer son dos cosas. Una, saber si el dolor es más bien lateral, porque en un momento determinado la malformación de la uña termina clavándose en los laterales, termina cerrando la uña o incluso engrosándola y por lo tanto eso crea más presión, o habría que hacer una segunda prueba que podríamos hablar de una radiografía que podríamos ver si existe debajo algo,
un osteocondroma o una exóstosis debajo de la uña, que lo que está provocando es esa molestia. Bien, gracias María Antonia. Nada, a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Hay que moverse, hay que caminar, eso es saludable. Lo veíamos antes con esa llamada de Paqui. Los juanetes son una de las dolencias más comunes y uno de los motivos más frecuentes de consulta al podólogo. Vamos a verlo. Esta desviación en la base del dedo gordo del pie es lo que conocemos como un juanete. Es uno de los motivos más frecuentes por los que acudimos al especialista. Algo molesto, doloroso y que habría que tratarlo, si no es de manera paliativa, en algunos casos de manera quirúrgica, cuando es bastante más agresivo la patología. Se puede producir por distintos motivos. Desde un problema biomecánico, quiere decir problemas que puede haber estructurales a nivel del medio pie, del tobillo, de rodilla o incluso de la cadera, y luego aumentado y exacerbado por a lo mejor una utilización inadecuada de un calzado, punteras estrechas, tacones altos, que lo que hacen es aumentar esas deformidades. La recomendación es acudir al podólogo al menos una vez al año para evitar patologías en el futuro. También debemos llevar a cabo unas pautas de higiene para prevenir problemas. El hecho de tener, por ejemplo, exceso de humedad entre los dedos suele producir probabilidades de infecciones micóticas. El hecho de no hidratarse bien los pies por las zonas que están más secas, tipo talones, suele producir determinadas grietas y además esas grietas son bastante molestas y dolorosas. E incluso también el otro consejo, el hecho de cortarse las uñas de manera adecuada. Las uñas habría que cortarlas cuadradas, intentando dejar un poquito de borde libre en la zona distal para evitar que los laterales se nos claven y se nos enquisten en esos bordes, produciéndose lo que llamamos una onicocriptosis, que es lo que llamamos una uña encarnada. Estamos atentos a ese consejo, que importante también para evitar problemas es cortar debidamente las uñas. Me dirijo a José Luis Pradillo, padre. Estamos observando en el curso de este programa la amplia patología de los pies, que la elección del calzado es muy importante hasta para evitar juanetes. La elección del calzado es importantísima. No le damos la importancia que tiene, pues no sé por qué, parece que el zapato va por el suelo y no tiene importancia. Le damos mucha más importancia a otras cosas, a otras partes del cuerpo humano. El calzado es fundamental. Puede producir cualquier tipo de patología, como ha dicho el podólogo, desde juanetes a dedos en garra, luego lo veremos con zapatos, a dedos martillo, etcétera. ¿Eso se hereda, don José Luis? Es la pregunta del millón. Los juanetes no se heredan. Los juanetes se producen. Se hereda el color de los ojos y el dinero. Pero los juanetes no se heredan. Los juanetes no. Tenemos una llamada, Milagros, desde Zaragoza. Milagros, ¿qué le pasa? Buenos días. Buenos días. Mire, era para preguntarle al doctor a ver si hay algún tratamiento para mis pies, porque a razón de una enfermedad que pasé hace 2 años, que es un cáncer de mama, me ha quedado unas secuelas en los pies por la quimio y radioterapia. Entonces, quisiera saber si hay algún tratamiento para ayudarme a, por lo menos, andar un poco, porque es que no puedo con ellos. No tengo fuerza, los tengo acartonados, claro. Y quisiera saber a ver si hay algún tratamiento. Gracias. Bien. A ver, Milagros, en principio no hay ningún tratamiento. Normalmente la quimio y la radio lo que hace, sabemos todos que es veneno y destroza todo lo que pilla y al fin y al cabo es un tratamiento que en un momento determinado tiene unas contraindicaciones. Una de ellas son esta. No existe ningún tratamiento, aunque sí le puedo decir que por regla general con el paso del tiempo suelen disminuir, con el paso del tiempo suele pasar este tipo de sintomatología, de parestesia, de acortonamiento que podríamos llamar en los miembros inferiores. Claro, yo recuerdo el caso de un familiar que después de cada sesión de quimio tenía los pies abotargados. Gracias, Milagros. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Que vaya todo mejor en su vida a partir de ahora. Isabel Salamanca, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, por favor. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Yo tengo fibromialgia desde hace ya 8 años. Entonces las plantas de los pies me duelen muchísimo. Yo quería saber si esto es por la fibromialgia o es por otro problema. A ver qué le dice el podólogo. A ver, Isabel. Sí. Existen un montón de patologías que pueden producir molestias en los pies. Dudo que sea por la fibromialgia. Normalmente sabemos que la fibromialgia es una enfermedad sistémica
y que por lo tanto va a producir dolores generalizados. Entonces, encontrar un dolor justo y localizado por la fibromialgia es bastante raro. Por regla general, ese tipo de dolores en las plantas, yo le recomendaría que acudiría a un podólogo, a un especialista, el cual le mirase un poco y le analizase la pisada, le mirase y le analizase la manera de caminar. Y en un momento determinado ver si realmente, por ejemplo, con un tratamiento paliativo, en este caso unas plantillas, que lo que hace es repartir las cargas, pero siempre hechas a medida y adecuadas, con un calzado adecuado, podemos disminuir esas molestias si es que están producidas por hiperpresión. Sí que es cierto que si hay parte de molestias por culpa de la fibromialgia, no van a ser disminuidas, no van a ser quitadas del todo con las plantillas. Pero desde luego que si el problema viene por la manera de caminar y por las hiperpresiones, va a notar bastante mejoría. ¿De acuerdo, Isabel? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada. Por Adiós. Salamanca sí que apetece pasear, ¿eh? Sí. Bueno, estamos hablando de la amplia problemática y patología de nuestros pies. Sí, Emilio, además Sanidad quiere implantar unidades de podología en los centros de atención primaria. Con esta medida se pretende aligerar las listas de espera y resolver los problemas de los ciudadanos de manera más eficaz. Los problemas de salud relacionados con los pies tienen una gran repercusión en la salud de la población, tanto por su frecuencia como por sus costes sanitarios. Hablamos sobre todo del pie diabético y sus secuelas y otros problemas que se tratan normalmente desde traumatología y ortopedia y cirugía y dermatología. Con esta medida, los profesionales de atención primaria serían los encargados de derivar a los pacientes a la consulta del podólogo. Hay que ir al podólogo. Hay dos cosas, el podólogo y el masajista. La primera vez que te das un masaje o te trata los pies un podólogo, dices, pero bueno, ¿por qué no lo habré hecho antes, no? La verdad es que sí, que es una satisfacción y además es un encontrarte mejor, por lo menos cuando se lleva a cabo además de manera continua, que el paciente lo agradece bastante. Tengo a Victorina. ¿Qué tal, Victorina? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pasa en sus pies, Victorina? Pues mire, que yo he tenido 2 veces espolones Vaya. y ahora tengo tendinitis también. Pero de siempre este pie me dolía, pero ahora es que piso muy mal, rompo mucho el zapato y ya tengo muchas plantillas que me han hecho, que veo todas que veo me compro, Sí. pero estoy un poco coja y con dolor. Pues casi le voy a responder yo, porque hablando de plantillas, en la radio del Grupo Intereconomía, en Radio Inter, ¿cuántas veces se habrá hablado, querido podólogo, de esa plantilla, no? Bueno, en principio son unas plantillas especializadas, directamente hechas con el molde del pie del paciente. Sacamos un molde de escayola y con una plataforma de presiones, la cual lo que conseguimos es llevar a cabo absolutamente todos los puntos de apoyo del pie del paciente para descargar justo las zonas justo de hiperapoyo. Lo que sucede está que me preocupa que me diga que ha tenido 2 o 3 espolones, porque hay una cosa que no cuadra, y es que los espolones no aparecen ni desaparecen por arte de magia. En principio los espolones son unos picos de hueso que salen justo donde el calcáneo y como consecuencia no pueden desaparecer por arte de magia. Por lo tanto, ahí hay algo que en un momento determinado a lo mejor no lleva un diagnóstico correcto, o sí que es cierto que se está complicando con ciertas tendinitis, que también hay que saber calzarse adecuadamente y con un tratamiento ortopédico adecuado. ¿Algo Pues, más? Yo las plantillas que me hacen, ninguna me viene bien. Claro. Mire usted. Bueno, puede ser también, hay 2 cosas muy importantes, que no solo es la plantilla, es el calzado, hay que saber utilizarlas. Gasto pitillos, que me dijo el médico. Con respecto al tema del calzado, simplemente lo que hay que tener en cuenta es que la plantilla, que es un tratamiento ortopédico, tienen que caer las piezas exactamente donde tienen que caer. Claro. O sea, que decir, ya no es ni una marca ni un modelo, Una sino plantilla no vale a todo el mundo. exacto, ni Claro. un zapato a todo el mundo. Claro. O sea, que decir, hay que meter la plantilla adecuada con el calzado adecuado, ya que es un tratamiento completo. Entonces, quiero decirle que ya no es, me he gastado X dinero. No, es cuestión de, me han aconsejado y me han visto los especialistas y me han dicho que este zapato con esta plantilla, no un modelo ni una marca en concreto. Claro. A mí me dijo que gastara pitillos, pero y que me hicieran plantillas. Pero Bueno. tengo 4 pares hechos y 20 comprados. Todas las que veo me compro. Claro, pero no es lo que vea, es lo que le aconsejan. Tienen que Ya, recomendarla. de las 4 las me han aconsejado y Pero- unas no me sientan bien. He ido a otro. De y cualquier modo, vamos a canalizar
Lo digo por usted, señora, y por todos los telespectadores que requieran de satisfacer una duda respecto al tema de los pies, de su problema personal. Damos el teléfono, que sale en pantalla continuamente, el teléfono del programa, y tarde o temprano los especialistas que hoy nos acompañan les van a responder a todo el mundo. 902 10 76 96. Muchas gracias, Victorina. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Hasta cuando quiera, hasta cuando quiera. Mari Carmen desde Santander, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y a usted qué le pasa, Mari Carmen? Pues a mí me ha salido un espolón en la parte en el pie izquierdo recientemente. Yo he estado operada de cadera y bueno, pues no he podido andar durante un montón de años porque he estado pues hasta grado 3, ¿no? de la prótesis que me han tenido que poner. Y ahora he empezado a andar y de repente que me duele el pie, que me duele el talón, que no puedo pisar y voy al médico, me manda una radiografía y me dice que tengo un espolón, es como un piquito, me lo enseña la radiografía y es como el pico de un pollo debajo del talón. Entonces me dice que es un espolón. ¿Y cómo fastidia? No se lo podrán nunca ni imaginar, porque es que hasta en reposo, mi pregunta es ¿por qué en reposo me duele si yo tengo el pie quieto para no apoyarle ni hacer nada, ¿no? Y escuece, pincha por dentro con un escozor terrible. ¿Por qué? Entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué sale eso? Mira, Mari Carmen, es muy sencillito. Vale, muy sencillito. Yo te cuento un poquitín en 3 pasos lo que sucede. Como muy bien he dicho en la pregunta anterior, es un piquito de hueso que sale y que en un momento determinado se ha producido por esa deambulación antiálgica que se ha podido producir por estrés a la hora de la intervención de la cadera y como consecuencia se ha sobrecargado ese talón. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ese pico de hueso en sí no es el que duele, lo que duele es el tejido de alrededor. Lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es que el piquito de hueso está traumatizando sobre el tejido y como consecuencia, aunque nosotros no estemos apoyando, todo eso está inflamado y por eso de ahí esos pinchazos que le pueden dar o esa molestia que le puede dar. En reposo. Exacto, cuando está en reposo. Claro. Entonces, con respecto a eso, los tratamientos, pues mire, hay varios tratamientos, varios escalafones. El primero muy sencillito, el que podemos hablar de la ortopedia para descargar la zona. El segundo un poquitín más complejo, si no podemos llevar a cabo ese tratamiento con efectividad porque es muy complejo, porque está muy mal el espolón, lo que habría que hacer es combinarlo con infiltraciones, que no hay que tener tampoco mucho miedo a ese tipo de infiltraciones porque no estamos hablando... Sí, es que me han pegado en la cadera de filtraciones y lo de los factores de crecimiento y todo eso, ahí he pasado ya tengo ya la prueba de fuego. Claro, pero lo ideal, lo que he dicho, primero hay que probar lo menos agresivo, que estamos hablando del calzado, no un zapato plano, tampoco un exceso de tacón, por supuesto, para descargar los talones. Yo con lo que mejorando es con unas zapatillas de cuña. Es que ya casi no quiero salir de casa porque con las zapatillas de cuña de estar en casa son con lo que mejorando. Pero claro, pruebe ponerse un calzado adecuado con una plantillita ortopédica para espolones que le descargue el talón, a ver si así mejora. Si no, pruebe con las infiltraciones y por último, por supuesto, la cirugía, que es lo más agresivo y lo que menos se recomienda si podemos aliviarlo anteriormente. Vamos con unos consejos prácticos para los que ya tengan problemas en los pies. Respuestas muy rápidas, doctor. ¿Qué hacer si tenemos una ampolla o rozadura? Hombre, en principio limpiarla, taparla y en sí desinfectarla, taparla y evitar que en un momento determinado la ampolla se explote. Es erróneo el explotarla, ya que el ambiente que propicia la ampolla es un ambiente de cicatrización, o sea, un ambiente de humedad idónea para cicatrizar. ¿Qué hacemos si tenemos exceso de sudoración? ¿Debemos utilizar esos productos que venden en la farmacia? A ver, el tema del exceso de sudoración lo que hay que mirar es por qué se produce. Si se produce a nivel local, habría que mirar cuál es la causa, y si se produce a nivel sistémico, habría que mirar si existe algún tipo de tratamiento general para reducir la hiperhidrosis. Los medicamentos y los tratamientos farmacológicos siempre habría que utilizarlos bajo una supervisión de un profesional. Y por último, ¿cómo tratamos los hongos o los papilomas? A ver, cualquiera de las dos cosas se deben de ir al especialista para que se lleve a cabo el tratamiento más adecuado e idóneo con respecto a este tipo de patologías. Siempre lo ideal es evitarlo, intentar evitar la infección antes que tratarlo. Muchas gracias. Bueno, pues les vuelvo a presentar a un hombre cuyo apellido está asociado a la salud de los pies, don José Luis Pradillo. Tenemos calzado encima de la mesa. Estamos escuchando al podólogo que la mayoría de los problemas vienen por el mal uso o la mala elección del calzado. Estamos dispuestos a escucharle todos los consejos.
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tenemos una serie de muestras de zapatos recomendables para pies delicados o pies con problemas. Los que había al principio del programa que estaban junto con los pies, las dificultades de los pies, esos de tacones altos y grandes plataformas, no son recomendables. Es decir, nosotros necesitamos un zapato con cuña baja, flexible, cómodo, y este zapato es muy fácil de acoplar una plantilla ortopédica o una plantilla para espolón calcáneo o una plantilla metatarsal. Precisamente esta es nuestra famosa plantilla Suavipies y cualquier cliente o paciente que tenga una problemática del pie puede acoplar aquí mismo su plantilla. La calidad de la piel importantísima. Eso es importantísimo. Tiene que ser piel auténtica. Claro. Nunca productos sintéticos ni esto. Esta es la blandura y la amigosidad de una piel. Esto es un zapato que nunca puede hacer daño, ni puede producir juanetes. Muy importante para los dedos martillo o dedos en garra. Fíjense ustedes, no sé si lo coge la cámara, podemos abrir perfectamente este zapato para meter un dedo problemático y se cierra perfectamente. Con ese zapato no se sufre. Con este zapato no se sufre. Y tiene precisamente la ventilación especial para primavera-verano. ¿Eso de llevar un número más para estar más cómodos? No. Debe llevarse su medida. Su medida. Su medida. Lo mismo de malo es llevar un zapato corto, pequeño, que produce los dedos en garra y el juanete, como bien ha explicado el podólogo, claro, que un zapato grande. Te va chancleando, tú vas intentando sujetarlo porque se te pierde, el zapato se pierde. Claro. Y claro, y vas haciendo esto y produces esos dedos en garra, porque vas sujetando el zapato. Luego aquí tenemos un pequeño zapato muy bonito para vestir, que es una cosa preciosa, con una discreta plataforma de 1 centímetro, y esto mide 4,5, porque si le restamos la plataforma de altura, usted puede llevar un zapato de vestir perfectamente con metatarso incorporado. Su tacón, pero, con su tacón, pero en un momento de ceremonia, de vestido, de una boda, una ceremonia, todos una fiesta. Hemos visto en una ceremonia, en una boda, cómo la novia tiene la cara desangelada totalmente, de aguantar esos tacones. Porque le duelen los pies. Porque le duelen los pies. Y luego, como bien decía una paciente, digamos por teléfono, en su consulta, usar la cuña. La cuña es fundamental, es un descanso. Aquí tenemos un zapato maravilloso hecho por nosotros en charol con pespuntes, charol azul con pespuntes, una sandalia original, y tiene su plantilla interna, su plantilla Suavipies acolchada. El cliente o el paciente puede introducir su plantilla. Esta tiene, como bien se puede ver, el metatarso, el arco longitudinal, el descanso para el talón, para el espolón calcáneo, y si no le vale esta, él en su podólogo le ha hecho a su medida y se puede acoplar perfectamente este zapato. Hay gente que no tiene ninguna patología, pero tiene pies delicados. De eso estamos hablando, de cuidar nuestros pies para que luego no nos den mucha guerra.